Jeremías capítulo 16. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Jeremías 16, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. No dejes que tu pecado te ciegue. Evalúa tu vida. No dejes que tu pecado te ciegue. Evalúa tu vida. Aquí en Jeremías, capítulo 16, desde el versículo 10 hasta el versículo 13, nos dice así: Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Eso es Jeremías 16, he leído desde el versículo 10 hasta el versículo 13. No dejes que tu pecado te ciegue. Evalúa tu vida. Ahora aquí podéis notar cómo Dios prepara a Jeremías a responder al pueblo de Judá de por qué están recibiendo este anuncio de juicio, este anuncio de castigo. Ahora, lo que ha ocurrido en los capítulos anteriores de Jeremías, él recibe el llamado para ser profeta en el capítulo 1 de Jeremías, y él proclama advertencias de juicio, porque el pueblo de Judá ha rechazado a Dios, ha menospreciado a Dios, se ha entregado a la idolatría, está sirviendo a dioses falsos, está menospreciando a Dios, no está viviendo en rectitud, está confiando en sus propios recursos, los aliados, sus fuerzas, y piensan que son intocables. Y por ello Dios manda a Jeremías a proclamar advertencias de juicio, y reprocha a Judá por su infidelidad, le reprocha por todos sus ídolos, por rehusar reconocer su culpa. Eso lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 3 y 4 apela a que vuelvan a Dios para recibir perdón y bendición. O sea, Jeremías proclama un mensaje de arrepentimiento, que clamen a Dios, que se arrepientan de su mal camino y que vuelvan a Dios. En el capítulo 4 anuncia la invasión del norte, o sea, van a ser llevados cautivos. Si no se arrepienten, va a venir Babilonia y les va a llevar cautivos. En el capítulo 5 describe el pecado de Judá y advierte a los necios y a los rebeldes de que viene el juicio. En capítulo 6 anuncia el asedio y la caída de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judá. Entonces va a ser rodeada del enemigo y va a ser sitiada y va a caer en manos del enemigo. Eso es capítulo 6. En capítulo 7 al 10 pronuncia más mensajes de advertencia. En el capítulo 7, porque están confiando en palabras mentirosas. Son idólatras, son desobedientes. En el capítulo 8 son tercos para volverse a Dios. Y por ello Jeremías lamenta los heridos del pueblo. Los que van a ser heridos cuando les lleven cautivos. Y en ese proceso del asedio y la caída de Jerusalén. Eso es en capítulo 8. En capítulo 9, Jeremías resalta la justificación del castigo y el lamento por la destrucción de Jerusalén. O sea, el pueblo de Judá realmente merece castigo porque han rechazado a Dios.
En el capítulo 10 destaca la insensatez de la idolatría y anuncia el exilio. Y luego del capítulo 11 al capítulo 15 se enfoca en el pacto quebrantado y las quejas de Jeremías. Porque en capítulo 11 han roto el pacto y por ello no van a escapar el castigo. En capítulo 11 y 12 intentan matar a Jeremías, pero no lo logran. En capítulo 12 Dios rechaza su heredad y lo entrega en manos de sus enemigos. En capítulo 13 enfatiza la corrupción del pueblo y su castigo. El capítulo 14 resalta la catástrofe que no se puede evitar. Y luego en el capítulo 15 vemos cómo Jeremías se queja y Dios le reprende. Y entonces llegamos aquí al capítulo 16, donde vemos que en los primeros 9 versículos Dios pone restricciones sobre el profeta Jeremías en su vida. Y le restringe en su vida personal. Y lo hace para servir como lecciones objetivas para el pueblo de Judá. En los primeros 4 versículos, aquí en Jeremías 16, del versículo 1 al versículo 4, Dios le prohíbe a Jeremías casarse. Y le prohíbe tener una familia. Y la razón es porque la catástrofe que se aproxima va a trastornar las relaciones normales. Y por ello nos dice, eso es Jeremías 16, del 3 al 4, dice, ¿por qué? Bueno, el versículo 2, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Versículo 3 da la razón, porque así ha dicho Jehová, acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces ahí en esos primeros 4 versículos usa a Jeremías para esta lección objetiva, básicamente diciendo, mira, las familias se van a trastornar y aún van a perecer con dolorosas enfermedades y ni siquiera van a ser enterrados. Van a padecer con espada y con hambre, van a ser consumidos y no van a ser enterrados, sino que van a servir de comida a las aves y de las bestias de la tierra. Desde el versículo 5 hasta el versículo 7, Dios prohíbe a Jeremías a entrar en casa de luto y mostrar simpatía. Nos dice el versículo 5, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Entonces, viendo causa de la calamidad que viene, de la destrucción que viene, Jeremías no debe de entrar en casa de luto, ni consolar a las personas, ni mostrar simpatía, porque el pueblo de Judá no va a poder lamentar sus muertos ante la destrucción de Jerusalén, ante el cautiverio. Entonces, por eso, no van a tener nadie quien les consuele, no va a tener nadie quien entierre a sus muertos, y por ello Jeremías no debe de entrar en casa de luto, ni mostrar simpatía. Y luego el versículo 8 al versículo 9 nos dice que tampoco debe de entrar en casa de banquete. Esto es Jeremías 16, del 8 al 9, dice, asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber,
porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo, y toda voz de alegría, y toda voz de esposo, y toda voz de esposa. ¿Vale? Eso es Jeremías 16, del versículo 8 hasta el versículo 9, donde la razón por la que Dios prohíbe a Jeremías entrar en casa de banquete, donde hay celebración, es porque esos tiempos de festejar, esos tiempos de felicidad van a cesar, porque el pueblo de Judá va a sufrir grande catástrofe, grande juicio, van a ser castigados y muchos van a morir, y los que sobreviven no van a tener de qué gozarse, de qué hacer un banquete, de qué festejar. Y por ello Jeremías, le vemos aquí en estos primeros 9 versículos de Jeremías 16, siendo una lección objetiva para el pueblo de Judá. Y es que estas renuncias de Jeremías desconcertaría al pueblo de Judá, y por ello tendría que explicar el significado de lo que estaba haciendo. Tenía que explicar el mensaje de Dios para ellos. Ya les había anunciado que debían de arrepentirse de toda su maldad, de todo su pecado, de toda su infidelidad, de toda su idolatría. Debían de reconocer su culpa. Y les ha anunciado de que viene el castigo, y Dios va a usar a una nación del norte y les va a llevar cautivos, lo cual ocurre en el 586 a.C., cuando viene Babilonia y destruye Jerusalén y se lleva a Judá a Babilonia, los lleva cautivos. Y entonces Jeremías les está anunciando esto antes de que ocurra, pero Dios le prepara. Por eso podéis notar en versículo 10, cuando dice: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Ahí eso es Jeremías 16, versículo 10, y vemos cómo Yahweh le instruye a Jeremías a estar preparado para las preguntas del pueblo. Y Jeremías estaba preparado para explicar la causa de las miserias que vendrían y del exilio a Babilonia. La cuestión es que es común para el hombre endurecido en su pecado preguntar por qué está recibiendo juicio. Y también desea que se le explique la maldad que ha hecho. Por eso vemos estas preguntas, donde preguntan: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? O sea, ¿por qué viene tal juicio? ¿Por qué está anunciando Dios este castigo? Y aún también quieren saber qué maldad es la nuestra. Y lo que resalta es la dureza de corazón. En vez de humillarse y arrepentirse de su pecado, se justifican y culpan a Dios por la miseria en la que están. Y esas palabras de juicio no las quieren recibir. Y es que la pregunta del pueblo muestra su ceguera espiritual. Y es que el pueblo está satisfecho con su pecado, porque se han aferrado a su pecado y por ello se han acostumbrado a su pecado. Y llega un punto cuando ya ni siquiera ven su pecado. Y porque no ven su pecado, no se humillan para arrepentirse, no se arrepienten y por ello no reciben perdón. No se acercan a Dios, no reconocen su pecado. Están satisfechos con su pecado. Se están autoengañando. Y estaban cegados a sus pecados. Es como en Jeremías 5:19. Dice: cuando dijeren: ¿por qué Jehová Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Eso es Jeremías 5, versículo 19, donde Dios anteriormente, a través de Jeremías,
Les comunica la razón por la que van a sufrir todas esas cosas, la razón por la que van a ser llevados cautivos a un territorio que no conocen, y es por su pecado, es por su apostasía. Ahora, Dios no solamente mandó a Jeremías, sino mandó a muchos profetas. Mandó a Malaquías como un ejemplo donde él destaca la ceguera espiritual de Israel. En Malaquías capítulo 1, del 6 al 8, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 8, donde ahí resalta esa ceguera espiritual, donde ellos dicen servir a Dios, dicen temer a Dios, dicen obedecerle, pero no están demostrando honor hacia Dios, no están demostrando su temor de Dios, no le están sirviendo como Él merece, sino que están menospreciando su nombre y están deshonrándole en la adoración, en sus sacrificios. Están presentando animales que no cualifican para un sacrificio, están despreciando la mesa de Dios, y por ello Dios manda al profeta Malaquías para reprocharle su ceguera espiritual. Y bueno, hay muchos textos ahí en Malaquías donde resalta esa ceguera espiritual. Por ejemplo, hay en Malaquías 2:17, donde dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, ahí en Malaquías resalta esa ceguera espiritual de Israel y les reprocha. Y eso es lo que está haciendo aquí Jeremías. Aquí en capítulo 16 les está reprochando por su ceguera espiritual, llamarles la atención para que se den cuenta de que deben de arrepentirse y clamar a Dios para recibir perdón y para recibir alivio, y deben de volverse a Él. Y entonces Dios les responde, porque ellos quieren saber, ahí en versículo 10, esto es Jeremías 16, versículo 10, ellos quieren saber ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Y qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces, versículo 11, Dios le dice cómo debe de responderles. Versículo 11, entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Eso es Jeremías 16, desde el versículo 11 hasta el versículo 12. O sea, Dios les responde con paciencia, pero con una respuesta doble. Versículo 11, vuestros padres me abandonaron. Y versículo 12, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Y es que el pueblo que debía estar dedicado a Yahweh había rechazado su soberanía y había roto su pacto. Habían seguido y servido y adorado a dioses falsos. Habían rechazado a Yahweh y no habían guardado la ley de Dios. Es como nos dice en Deuteronomio 32, desde el versículo 15 al 19.
Dice, pero engordó Jesurún. Ahora, Jesurún es un nombre poético para Israel. Entonces, está hablando de Israel. Y en Deuteronomio 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Eso es Deuteronomio 32, desde el versículo 15 hasta el versículo 19, hablando de esa generación que salió de Egipto y es esa generación que vivió en ese tiempo cuando va a entrar a la tierra prometida y viendo esa rebeldía contra Dios, ese rechazo de Yahweh. Ellos no habían guardado la ley de Dios. Entonces, por ello aquí Jeremías hace mención de los padres, ¿no? De las generaciones que vinieron antes. Y nos dice aquí Jeremías 16, versículo 11, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová. O sea, abandonaron al Dios del pacto, abandonaron al Dios verdadero. ¿Y qué es lo que hicieron? Anduvieron en pos de dioses ajenos. O sea, sirvieron dioses falsos. Los sirvieron, ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Vemos ese rechazo total de Dios. No quisieron servir, ni honrar, ni adorar al Dios verdadero, sino sirvieron dioses ajenos, rompiendo el pacto, rompiendo su relación con el Dios verdadero. Y la cuestión es que la generación presente, cuando está Jeremías proclamando este mensaje, han hecho peor que las generaciones anteriores, han hecho peor que sus padres. Por eso versículo 12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces, no solamente sirven y se postran y adoran a otros dioses, los dioses falsos, y no guardan la ley de Dios, sino que ellos caminan conforme a su propia voluntad, conforme a sus propias imaginaciones, sus propios deseos. Ese término hay traducido imaginación, aquí en Jeremías 16, versículo 12, ese término hay traducido imaginación, en el lenguaje original tiene que ver con terquedad, con dureza. Entonces, de acuerdo a la dureza de su corazón, a la terquedad de su corazón. Así es como han caminado, han vivido, se han conducido a través de la vida. Han aprendido a hacer lo malo de sus padres, pero ellos han avanzado en esa maldad y han hecho aún peor que sus padres. Como nos dice Jeremías 7:26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Eso es Jeremías 7, versículo 26. O también Amós, otro profeta que profetizó en nombre de Dios contra el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, cuando dice aquí en Amós 2, versículo 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Amós 2, versículo 4, donde destaca ahí también que ellos siguieron sus propias metas, siguieron sus propios corazones malvados, las mentiras, el engaño de su corazón, anduvieron en la maldad de sus padres e hicieron aún peor que sus padres. Y es que su rebelión surgió de la terquedad de su corazón malvado. Obedecieron a sus corazones en vez de obedecer a Dios. Y por ello sus acciones merecían el castigo que venía. Y es que el pueblo de Judá no iba a ser castigado por los pecados de sus padres, sino por los suyos propios. Por eso aquí
destaca aquí Jeremías en capítulo 16, versículo 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque cada uno tiene que dar cuentas por su propia vida. Y el alma que peca, como nos dice ahí Ezequiel 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el juicio que les viene aquí a Judá, aquí en Jeremías 16, versículo 12, destaca que es por causa de su pecado. Ese juicio es por causa de su pecado. Van a recibir castigo de acuerdo a sus obras. Ellos habían seguido la terquedad de su malvado corazón en vez de obedecer a Dios, porque no le escucharon. ¿Qué es lo que hicieron? Caminaron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Dice ahí la segunda parte del versículo 12. Versículo 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Entonces ahí destaca que no pueden escapar este juicio que les viene, este castigo que les viene, no pueden escapar porque Dios les va a castigar por su maldad. Y nos dice, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y está anunciando ese evento que ocurrió en el 586 antes de Cristo, cuando Babilonia viene y los lleva cautivos a Babilonia, un lugar donde ellos no conocían. ¿Y qué es lo que allí van a hacer? Y aquí con ironía, aquí vemos como Dios les promete que ellos van a poder servir a sus dioses falsos todo lo que quieran. Dice, allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche. ¿Por qué? Porque no os mostraré clemencia. O sea, van a sufrir su pecado. Van a cosechar la recompensa de su maldad. Y se van a dar cuenta de que esos dioses falsos no les aventajan para nada. No les pueden ayudar y van a sufrir. Y es que Dios les castigaría al echarles de la tierra prometida, lo cual va de acuerdo a esas maldiciones del pacto que hay en Deuteronomio 28, presenta las bendiciones y las maldiciones dependiendo de si se obedecía a Dios o no. Y en los primeros 14 versículos menciona las bendiciones de Israel si obedecía a Dios, y muchas de las bendiciones y gran parte de la bendición de Israel estaba conectada con la tierra prometida. Iban a poder disfrutar de amplias bendiciones en la tierra que Dios les había provisto. Pero si desobedecían y no ponían en práctica su pacto, entonces una de las consecuencias sería que serían llevados cautivos y les llevarían a una tierra lejana, una tierra que no les pertenecía, una tierra que no habían conocido. Pero ahí en Deuteronomio 28 destaca bendiciones, donde dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto, Deuteronomio 28, leído el versículo 1, ahora el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová
su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Por eso es Deuteronomio 28, he leído el versículo 1 hasta el versículo 14, viendo esas bendiciones, y si habéis notado, menciona muchas veces la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, esas son las bendiciones, pero parte de las maldiciones, vemos que es exactamente lo opuesto. En vez de disfrutar la tierra y todos sus beneficios, van a ser llevados cautivos a una tierra que no conocen. No van a disfrutar de esa tierra prometida. Y entonces, por ello, vemos a través de las Escrituras donde Dios les dice que deben de obedecerle, o si no, van a ser llevados cautivos. Incluso nos dice en Levítico 18, del versículo 26 al 28, dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Eso es Levítico 18, versículo 26 al versículo 28, donde menciona como que la tierra les vomita, es como que Dios les echa de ese territorio, como nos menciona aquí Jeremías 16, versículo 13. Por tanto, yo os arrojaré, o sea, les arroja con violencia, de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Entonces, por causa de su pecado, Yahweh no les mostrará clemencia esta vez. Y entonces destaca, como en Deuteronomio 29, del 24 al 28, destaca cómo las naciones estarán horrorizadas y dirán: ¿qué significa esto? Y se darán cuenta, la razón es porque dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Y por tanto se encendió la ira de Jehová contra esa tierra, ¿no? Y contra esa nación. Y ahí el texto en Deuteronomio 29, del 24 al 28, destaca que por causa de su maldad ya el pueblo no va a recibir clemencia ni misericordia. Y es porque continuaron en su maldad. Fueron tercos y dejaron que su pecado les ciegue. Y por eso llega un momento cuando ya no hay más clemencia. Y por eso, no dejes que tu pecado te ciegue. Evalúa tu vida. Considera tu vida. Considera si realmente estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Y si no, arrepiéntete. Arrepiéntete rápidamente de tu pecado para que no te acostumbres a él y para que no te ciegues a él. No permitas que tu pecado te ciegue, sino evalúa tu vida. Vamos a terminar en oración.